Estoy seguro de que estáis hartos de oír hablar de la Reserva Federal, en la televisión, en la radio, en los diarios y ahora hasta se han hecho un perfil de Instagram. Y oye, ¿quién es este hombre que sale en el reel? Seguramente os suene su nombre. Jerome Powell. Chair Powell. Jay Powell. Jay Powell. Así es Jerome Powell, el presidente número 16 de la Reserva Federal. Cada semana oímos hablar de esta institución, que si sube mucho los tipos de interés, que así ahora pretende bajarlos, que es la culpable de que haya aparecido tanta y tanta inflación en los últimos años. En resumen, que hay muchísima gente hablando de ella, pero muy poca que realmente entienda qué es la Reserva Federal, cómo funciona y por qué es tan importante dentro de nuestro sistema. Y sobre todo, ahora que la inflación ha cobrado mucho protagonismo, se está debatiendo acerca de lo que los bancos centrales están y no están dispuestos a hacer para controlarla. Tenemos muchos casos de muchos países en los cuales ha aparecido muchísima inflación porque el Banco Central ha ayudado en mayor o menor medida a financiar al gobierno. Por ello, muchos se preguntan si esta Reserva Federal, que en teoría es un ente independiente, sigue siéndolo. Así que ahora vamos a analizar a la Fed y a todo lo que envuelve este sistema de los bancos centrales. En concreto nos centraremos en el Banco Central de Estados Unidos, como digo, la Reserva Federal. Y responderemos a si esa independencia que teóricamente tiene sobre el papel se traslada a una independencia real, es decir, hasta dónde llega esa independencia. Así que vamos con el vídeo. Por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes también un gran like, ya no solo para apoyarme a mí, sino para unirte a esta comunidad de inversores particulares que estamos creando entre todos. Creada en 1913 para dar estabilidad al sistema financiero de Estados Unidos, la Reserva Federal es un modelo de sistema bancario existente que se ocupa de controlar la política monetaria del país y ejercer el poder de supervisar al resto de instituciones bancarias con el objetivo de alcanzar la estabilidad. Aunque tanto el gobierno como la Reserva Federal forman parte de la entidad pública, es decir, del Estado, teóricamente son entes independientes. Y como ya hemos dicho, la pregunta que intentamos responder en este vídeo es si esa independencia sobre el papel se traduce en una independencia real. La principal función de un banco central, en este caso de la Reserva Federal, es establecer la política monetaria. A diferencia del Banco Central Europeo, el BCE, que tiene un único mandato, que es la estabilidad de precios, en este caso la Reserva Federal, la Fed, lleva a cabo un mandato que podríamos describir como dual. Por un lado, la estabilidad de precios, una inflación a largo plazo del 2%, y en segundo lugar, el máximo empleo. Lo primero en lo que nos deberíamos fijar y preguntarnos seriamente es en quién designa a las personas que dirigen este Banco Central, quién la forma. Las decisiones de actuación de la Fed se toman a través del Comité Federal de Mercado Abierto, o conocido también como FOMC, formado por la Junta de Gobernadores y los 12 presidentes de los bancos que forman la Reserva Federal. Vamos a empezar primero hablando de esta Junta de Gobernadores, que suena tan bien. La Junta de Gobernadores está formada por 7 miembros elegidos por el presidente de los Estados Unidos, en este caso por un abuelo que básicamente no sabe ni dónde está, y ratificados por el Senado. Sus mandatos se extienden 14 años para que así no haya conflictos e intereses políticos de por medio y después se van reemplazando cada 2 años de manera escalonada. Por lo que al menos en teoría no hay intereses políticos de por medio, ya que su puesto de trabajo no depende del objetivo que tenga la próxima campaña electoral. Los principales objetivos de la Junta son participar en este FOMC, guiar las acciones de la política monetaria y realizar proyecciones macroeconómicas, regular el sistema bancario y supervisar a los 12 bancos de la Reserva, aparte de promover la protección de los consumidores. La figura clave y cabeza visible de esta Junta es el presidente, también elegido por el propio presidente de los Estados Unidos, y siempre tras la aprobación del Senado, y en este caso es el ya comentado influencer de las redes sociales, Jerome Powell, el elegido, al que si hay problemas en la economía, pues le toca dar la cara. Viste la Junta de Gobernadores por un lado, después tenemos los presidentes de los bancos que tiene la Reserva Federal por todo Estados Unidos. De hecho, hay 12 bancos en cada distrito, en Boston, Nueva York, Filadelfia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, San Luis, Minneapolis, Kansas City, Dallas y San Francisco. Y cada uno tiene su gobernador o presidente de cada banco. Los bancos de esta Reserva Federal operan en teoría de manera independiente, pero bajo la supervisión de la Junta de los Gobernadores, y sus principales funciones son la recopilación de información para el FOMC, la supervisión de bancos comerciales, la actuación como prestamista de entidades financieras,
proveer servicios financieros clave y examinar entidades financieras de cara a cumplir las leyes federales. En resumen, tenemos a la Junta de Gobernadores, que son 7 personas, y después tenemos a estos presidentes de 12 bancos que tiene la Reserva Federal en cada distrito de Estados Unidos. En total, 12 más 7, tenemos 19 personas que están dentro de esta Reserva Federal, o por lo menos los más importantes. Todos estos toman las decisiones del FOMC, o como ya hemos dicho, Comité Federal del Mercado Abierto. Es decir, el responsable de tomar las decisiones de las políticas monetarias. Esto que vemos en la televisión de, oye, han subido tanto los tipos de interés o han bajado tanto. De ahí viene. Y como ya hemos dicho, tiene que cumplir ese mandato dual que tiene: la estabilidad de los precios, inflación del 2% y el máximo empleo, o al menos intentarlo. ¿Con qué herramientas puede cumplir estos objetivos? Pues como ya hemos dicho, con los tipos de interés, que actualmente han subido muchísimo desde mínimos de 2020 hasta en torno al 5%, una estimación futura, es decir, una orientación futura de cuál será su política monetaria, y después la compra-venta de activos, que normalmente son bonos que hacen agrandar su balance. Y vemos sobre todo cómo compraron muchísimos bonos para incentivar a la economía desde 2020. De estas 19 personas que hemos visto que forman ese FOMC, pues no todos votan, sino que son solo 12 de los 19 los que votan por estas decisiones monetarias. ¿Cuáles son los que votan? De los 12, solo 8 son permanentes y 4 son rotatorios. Siempre forman parte del FOMC los miembros de la Junta de Gobernadores, el presidente del Banco de Nueva York, y el resto se van rotando. Es llamativo, por lo tanto, ver que la Fed se vanaglorie de ser una entidad privada e independiente, pero 7 de los miembros permanentes en la decisión de la política monetaria, a excepción del presidente del Banco de Nueva York, están elegidos por el poder político. Ya que recordemos que estos 7 miembros de la Junta de Gobernadores están elegidos por el presidente y ratificados por el Senado. El Banco Central Europeo se diferencia de la Fed en que todos los miembros del Consejo de Gobierno, lo que sería el equivalente al FOMC de la Fed, son designados por políticos. Sin embargo, parte del Consejo lo componen representantes de los bancos centrales nacionales, como el Banco de España, el Bundesbank, el Banco de Italia, etc., por lo que hay cierta descentralización del poder. Aunque en menor medida que respecto a la Fed parece que estos intereses europeos políticos son menores, sin embargo es sabido que los intereses nacionales en la eurozona juegan un papel muy importante en la designación de los mandatarios. De hecho, la cosa es tan sencilla como asumir que un banquero central alemán defenderá los intereses de Alemania, país acreedor y que odia la inflación, y un italiano defenderá los intereses de Italia, país muy endeudado. ¿Es casualidad que bajo la presidencia de Mario Draghi el Banco Central Europeo se embarcara en el programa de recompras de deuda pública que abarató los costes de financiación de los países del sur, incluido España, desoyendo las quejas del Banco Central Alemán, del Bundesbank? Pues no lo creo. Pero si tú crees que sí, o también como yo crees que no, me puedes dejar un comentario aquí debajo dándome tu opinión, ya no solo respecto a la Fed y al Banco Central Europeo, sino también a lo que veremos posteriormente, y es básicamente a entender y responder si el Banco Central y el Gobierno realmente son independientes y si deberían ser independientes o no. En resumen, la Fed y el BCE se preocupan de que sus miembros tengan cierta independencia, tanto por la composición de sus órganos, como por la forma de designar a sus miembros, como por la duración de los mandatos, que ya hemos visto que son a muy largo plazo. Pero la política siempre mantiene un papel relevante, como en muchísimas cosas, que unas veces será más evidente y otras veces lo será menos. Por tanto, por el lado puramente institucional sabemos que no hay independencia plena. También quería comentar el llamado dot plot. Es un diagrama que veis aquí en pantalla muy famoso, se llama diagrama de puntos o dot plot, que suele presentar la Fed de manera trimestral, en el que aparece la visión de todos los miembros del comité sobre la futura política monetaria. Algunos creen a lo mejor que el tipo de interés tendría que ser los próximos años al 6% y otros creen que no, que tendría que ser más flexible en torno al 2%. Y ahí tenéis la visión de los miembros que forman esta Fed. Al final, a través de este dot plot, se puede estudiar la visión de estos miembros del comité y cuáles de ellos son más hawkish o más dovish. Hawkish es una visión de política monetaria más restrictiva, que se representa con el águila, y dovish es la visión de política monetaria más expansiva. Aquí tenemos una imagen viendo la comparación. Las políticas hawkish de la Fed son una apreciación de la moneda, una subida de los tipos de interés, una política monetaria restrictiva y un objetivo de reducir o contener la inflación. Esto nos suena mucho ahora en 2022, pero a la derecha tenemos el sistema dovish, que es una depreciación de la moneda, una depreciación o una bajada del tipo de interés, una política monetaria muy expansiva y estimular a la economía como objetivo principal, algo que no suena mucho y tampoco hace tanto como es 2020.
Pero ahora sí, vamos a pasar en esta segunda parte del vídeo a hablar de la independencia que existe entre el gobierno y la Reserva Federal. El gobierno, queramos o no, tiene la capacidad de mover algunas variables que en teoría solo son movibles por el Banco Central. Hablamos de los tipos de interés. El déficit fiscal, como ahora veremos, tiene el poder de bajar los tipos de interés, mientras que el superávit de subirlos. Y como digo, ya sabemos que esta subida o bajada de tipos de interés, estos movimientos tendrían que venir por parte de la Fed y no por parte del gobierno, que en teoría se encarga de la política fiscal y no monetaria. Esto contrasta con la teoría del efecto expulsión, según la cual cada euro que el gobierno pide prestado para cubrir el déficit es un euro que deja de estar disponible para financiar al sector privado. Es decir, la expulsión del sector privado del mercado de deuda por parte del sector público. Es decir, que en aquellos casos donde hay mucho déficit fiscal, como ahora en Estados Unidos, y se quiere financiar con deuda, pues el gobierno emite deuda bastante interesante a tipos de interés atractivos. Y por lo tanto, el sector privado, que también emite deuda, para competir con esta deuda del gobierno, tiene que aumentar su coste de financiación. Y eso expulsa de alguna forma, o esta teoría dice que expulsa el sector privado a expensas de competir con el sector público. La realidad es que a medio y a largo plazo, los tipos de interés tanto del sector público como del sector privado van en una misma dirección, por lo que este efecto no tendría por qué ser real. ¿Por qué la política fiscal interfiere en los objetivos de la política monetaria? ¿Pone esto en entredicho la supuesta independencia del Banco Central? Para explicarlo tenemos que entender los medios mediante los cuales el gobierno puede realizar pagos y recibir cobros, y cómo el mecanismo utilizado puede alterar todo el sistema. Por un lado, y al igual que todos los bancos privados, el Tesoro de Estados Unidos, es decir, el gobierno de Estados Unidos, tiene una cuenta dentro de la Reserva Federal. Esta cuenta se llama Treasury General Account, o lo que llamaremos durante el vídeo TGA. Por otro lado, el gobierno también tiene cuentas en bancos comerciales, bancos normales, al igual que las personas y las empresas. Y esta cuenta se llama Treasury Tax and Loan Account, o lo que llamaremos en este vídeo TTIL. ¿Por qué hay dos tipos de cuentas diferentes? Pues para gestionar más o menos las reservas que existen en el sistema bancario. Volvamos primero, o centrémonos primero, en el TGA, en esa cuenta que tiene el gobierno, el Tesoro de Estados Unidos, dentro de la Reserva Federal. ¿Cómo funciona? Esta va de la persona o empresa al banco comercial y del banco comercial a la cuenta del gobierno dentro de la Fed. Os pongo un ejemplo. Imaginemos que el gobierno cobra impuestos del sector privado mediante la TGA. Es decir, una política fiscal restrictiva. Si pago $3.000 en impuestos al gobierno, mi banco reduce el saldo de mi cuenta corriente en $3.000 y a la vez transfiere $3.000 de reservas a la TGA, a la cuenta del gobierno en la Fed. Los bancos tienen unas reservas requeridas, es decir, por tanto dinero debo retener en mis cuentas para estar protegido y tener cierta seguridad por si me vienen a pedir mucha gente dinero y que no haya un corralito, cierto nivel de reservas. Si no las tengo, puedo ir al mercado interbancario, que son préstamos que normalmente se hacen por la noche, y si no tengo suficiente dinero, voy a otro banco y le pido que me preste reservas para así aguantar por lo menos un día a un tipo de interés que después le pagaré. Si el gobierno, como vemos, recibe estos cobros de impuestos por la cuenta de TGA, lo que hace es drenar las reservas de los bancos, porque pasan de los bancos al Banco Central. Esto hace que haya menos dinero en el sistema bancario y que por lo tanto todo el mundo pueda querer aumentar sus reservas rápidamente. Y esto presiona al alza el tipo de interés, ya que como digo hay menos oferta de reservas. Ahora supongamos que el gobierno no cobra, sino que gasta desde la cuenta TGA. Por lo que ahora iremos de la cuenta del gobierno en la Fed al banco comercial y del banco comercial a la persona o a la empresa. Por ejemplo, si el gobierno me concede una subvención de $1.000, mi banco, por ejemplo el gran banco Santander, que por cierto lo ha hecho muy bien en bolsa en los últimos años, aumenta el saldo de mi cuenta corriente en $1.000 a la vez que el banco recibe $1.000 en reservas desde el gobierno. Si el gasto público se hace desde esta cuenta TGA, pasa lo contrario, que estamos inyectando reservas en el sistema bancario y como hay más oferta se reduce ese tipo de interés. Este tipo de interés del cual estamos hablando es el tipo al cual los bancos se prestan reservas entre ellos y se conoce como Fed Funds Rate. Por lo que cuando veáis que la Reserva Federal habla de que ha aumentado o bajado los tipos de interés, estamos hablando de los Fed Funds Rates. Por lo que de una forma u otra, si el gobierno pasa por la cuenta TGA, está moviendo los tipos de interés al alza o a la baja, dependiendo de si cobra o de si gasta. Si en lugar de recurrir a la TGA para gastar o cobrar, el gobierno usara la otra cuenta, la TTL, que recordemos que
simplemente es una cuenta que el gobierno tiene en los diferentes bancos comerciales, no entraría ni saldría en reservas del sistema bancario, sino que simplemente se trasladarían de un banco a otro, pero la cantidad total de reservas en manos de los bancos sería la misma, por lo que ahí no habría ningún tipo de movimiento de los tipos de interés, por lo que el sistema fiscal o el gobierno no estaría interceptando o modificando la política monetaria que realmente le pertoca o es responsable la Fed. Esta relación entre el uso que el gobierno hace de la cuenta TGA y el tipo interbancario quedó muy distorsionada cuando la Fed se embarcó en los programas de compra masiva de activos, de bonos, llamado Quantitative Easing, a partir del 2008, que es una medida política monetaria expansiva para estimular a la economía después de la crisis financiera de 2008, ya que para pagar esas compras de bonos, el Banco Central transfirió enormes cantidades de reserva de nueva creación a los bancos, y esto aumentó las reservas bancarias y, por lo tanto, como hemos dicho, aumenta la oferta y baja los tipos de interés y estimula la economía. Ahora hay un exceso de reservas dentro del sistema bancario, por lo que los bancos están muy tranquilos, tienen muchas reservas y no hace falta que estén pendientes de estar prestando o recibiendo dinero. Por lo que ahora, si el Banco Central quiere aumentar los tipos de interés, ya que si hay tanta oferta pues se pueden acabar yendo a cero, como pasó a partir de 2008, pues la Fed empieza a remunerar las cuentas de los bancos, ya que ningún banco prestará al 2% a otro banco, asumiendo el riesgo de que no le paguen, si puede dejar el dinero quieto en la Fed y cobrar el 3% sin en teoría ningún riesgo. Por ello, el tipo al cual la Fed remunera las reservas actúa de suelo para el Fed Funds. Por tanto, la capacidad de la TGA ahora mismo para influir en el tipo interbancario es muy limitada. Si a la Fed le convenía que los tipos bajaran, podía solicitar al gobierno que gastara desde la TGA. Así la Fed podía lograr su objetivo de bajar el Fed Funds sin tener que recurrir a compras de bonos. En caso de que no fuera conveniente presionar a la baja el precio de las reservas, la Fed podía pedir al gobierno que gastara desde la TTL, la segunda cuenta, para no inyectar nuevas reservas en el sistema bancario. Y lo mismo sucede al contrario. En definitiva, que el gobierno y la Fed están obligados a entenderse para que no haya problemas. No puede cada uno actuar por su cuenta sin entender qué está haciendo el otro. Ahora bien, aunque estén obligados a entenderse y a llevarse bien, debemos entender si realmente deben ser o son independientes en sus objetivos principales como institución, tanto monetaria como fiscal. ¿Acaso el Banco Central no tiene la potestad de defender el valor de la moneda, dando prioridad a este objetivo antes que facilitar el endeudamiento del gobierno de Estados Unidos, que actualmente ya supera el 100% de deuda por encima del PIB? Una prueba de que en realidad poca gente cree en la independencia plena del Banco Central frente a la política fiscal, la tenemos en el hecho de que el mercado considera que la deuda de Estados Unidos es libre de riesgo, es decir, que el Estado no puede quebrar. Cuando hacemos esto, cuando afirmamos esto, y el mercado lo hace, significa que el mercado está asumiendo que la Fed siempre va a estar ahí cuando el gobierno lo necesite, que cuando el gobierno emita deuda, la Fed va a emitir billetes y la va a comprar siempre. Y esto, por sí solo, ya nos indica que la Fed no actúa al margen de las decisiones de financiación del gobierno, y que por lo tanto no es independiente. No olvidemos que el gobierno no crea dólares. Los dólares, la máquina escupe billetes, la tiene Jerome Powell escondida en su casa. Pero esta máquina solo funciona si Jerome Powell y el resto de la Reserva Federal quiere. El gobierno no tiene por qué tocar el botón de inicio de esa máquina. Aunque esto en el mercado básicamente se da por hecho. Se da por hecho un sistema en el que la Fed siempre respaldará con nuevos dólares al gobierno. Pero esto no tendría por qué ser así, no está obligado a hacerlo. En teoría sería posible tener un marco institucional en el que el Tesoro se situara en igualdad de condiciones que los bancos privados. Es decir, que necesitaría pedir prestadas reservas en el mercado interbancario al igual que los demás bancos. Por lo que el gobierno tendría que poner activos como colateral en los préstamos que recibiera de la Fed. Y si no tuviera suficientes activos, podría quedarse sin financiación de la Fed y quebrar. Nadie piensa que esto vaya a suceder, pero teóricamente es posible. Reflexionemos y démonos cuenta de la implicación que tendría una separación completa entre el Tesoro y la Fed. Y es que el valor del dólar ya no dependería de la solvencia del gobierno. El gobierno podría ir a la suspensión de pagos sin que esto afectara al dólar, al menos no directamente. Hoy en día, cuando un estado con soberanía monetaria como Estados Unidos, Reino Unido o Australia se sobreendeuda o amenaza con sobreendeudarse, el valor de su moneda cae en los mercados de divisas instantáneamente. Esto ocurre porque se da por hecho que el Banco Central va a comprar gran parte de la deuda, lo cual es potencialmente inflacionario y genera una pérdida de poder adquisitivo y nuestros dólares valen menos. Pero ¿y si supiéramos que la Reserva Federal no va a poner en riesgo al dólar aunque el gobierno pueda quebrar?
¿no se mantendría esa moneda estable? Hay razones para pensar que esto sería así. De hecho, el antiguo patrón oro, que por cierto tenéis aquí un vídeo arriba donde explico toda la historia del dinero, la evolución desde que estábamos comerciando con vacas y con conchas hasta pasar por el patrón oro hasta llegar al dinero fiduciario, os recomiendo que le echéis un vistazo. Pues como digo, el antiguo patrón oro se asemejaba al esquema que estoy describiendo. A principios del siglo XX, el oro era la base del sistema monetario y su valor era independiente de las finanzas del Estado. Si el gobierno quebraba o amenazaba con quebrar, eso no afectaba a la cotización del oro. En cambio, con el dinero fiat actual, con el dólar, el valor de la moneda está estrechamente ligado a la solvencia de este gobierno. Por lo tanto, queda claro que no existe independencia total entre la política monetaria y el gobierno. Ahora bien, esto no quiere decir que no existan ámbitos en los que el Banco Central y el gobierno puedan discrepar y perseguir objetivos diferentes. Vamos a asumir que el objetivo del gobierno es gastar todo lo posible para comprar votos y ganar elecciones. Por su parte, el objetivo del Banco Central es preservar el valor de la moneda y, relacionado con esto, velar por la estabilidad del sistema financiero, el mandato dual que ya hemos comentado antes. Los banqueros centrales que quieren, pues, ser recordados como héroes por haber logrado cumplir el objetivo de la institución que presiden en el gran Estados Unidos, como lo lograron Paul Volcker en los años 80 y Alan Greenspan en los 90. ¿El objetivo del gobierno cuál es? Pues gastar cada vez más, tener un déficit fiscal cada vez más grande y pedir más deuda para financiar ese déficit. Esto puede poner nerviosos a los inversores y a los usuarios de la moneda fiat en general, porque, como ya hemos explicado, se da por hecho que el Banco Central no va a dejar que el gobierno quiebre y va a crear todo el dinero que sea necesario para evitarlo. Por lo tanto, la irresponsabilidad del gobierno pone en jaque el objetivo de la estabilidad monetaria de la Fed, y ahí se empiezan a pisar. Para pararle los pies al gobierno y a su déficit fiscal, y así tranquilizar a la gente, el Banco Central puede subir los tipos de interés, para decirle al gobierno, oye, ahora encarezco tu coste de deuda y vas a ser menos propenso a emitir más deuda. Pero claro, esta acción también conlleva riesgos, porque por un lado subir los tipos de interés encarece mucho la deuda y también la deuda del sector privado y la economía del sector privado, y por otro lado que una subida de los tipos de interés, como ya hemos explicado muchas veces en este canal, tiene una correlación negativa, es decir, se mueve a la inversa, que el valor de los bonos o de la renta fija que tengan los bancos y los bancos centrales en su balance. Por ejemplo, si suben mucho los tipos de interés y yo tengo bonos en mi balance como activos, pues estos van a caer y van a estar en pérdidas. Eso pasó con Silicon Valley no hace tanto, que casi se va a la quiebra, que se puso en jaque porque tenía muchos bonos y con el aumento de los tipos de interés tan agresivo, esos activos se vuelven negativos y eso puede hacer que te vayas a la quiebra. Lo mismo puede pasar con el Banco Central, ya que acumula muchísimos niveles de bonos y cuanto más suben los tipos, menos valen esos bonos en activos del balance de la Fed. Esto quiere decir que el Banco Central cuenta con menos activos con los que respaldar el valor de la moneda, básicamente. Está claro para concluir, por lo tanto, que la tarea del Banco Central no es nada sencilla. El gobierno es plenamente consciente de la situación y lo explota todo lo que puede para perseguir sus objetivos, es decir, gastar lo máximo posible. Sabe que el Banco Central no puede apretarle las tuercas hasta el final, porque eso pondría a la propia autoridad monetaria, a la Fed, en serios apuros para conseguir sus objetivos. El problema está en que cuanto más avanza el gobierno en su agenda del gasto público, más insostenible se vuelve su deuda y más complicado se vuelve para el Banco Central mantener el equilibrio entre la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Es un círculo vicioso y cuantas más concesiones hace el Banco Central al gobierno, más tendrá que hacerle en el futuro. Por lo que, señores y señoras, nos encontramos, por lo tanto, en un tira y afloja entre el gobierno y el Banco Central. Ambas instituciones forman parte del Estado, ambas se necesitan y están condenadas a entenderse, pero cada una tiene sus objetivos, por lo menos en países serios. La realidad es la que es. Los gobiernos democráticos piensan en las próximas elecciones, no en la estabilidad económica ni en la prosperidad a largo plazo. Esa es la razón por la que el Banco Central debe ser independiente del gobierno en mayor o menor medida. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya entendido todo el concepto del Banco Central, todo el sistema que lo envuelve y también la independencia o el grado de independencia que existe entre el gobierno y la Fed. Recordad suscribiros si os ha gustado este vídeo y dar también un gran like y sobre todo dejadme un comentario dándome vuestra opinión. ¿Qué pensáis? ¿La Fed es realmente independiente? ¿Debería ser más independiente? ¿El gobierno debería cambiar sus políticas? ¿Qué podríamos hacer o qué variables existen para modificar esta situación que puede ser tan negativa en el futuro? Por último, os recuerdo que os dejo aquí el vídeo de la evolución del dinero para que entendáis de dónde venimos y en qué situación nos encontramos ahora con el dólar, la moneda fiat. Y sin más, un abrazo a todos, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.